Queridos amigos de sabios, expertos y genios, hoy estará compartiendo con nosotros Esther Higueras de Vallejo, locutora, productora radial y actriz española. Ella da inicio a su carrera profesional en las artes escénicas a partir de 1960, periodo marcado por la exclusiva dedicación de la actriz al teatro del director Modesto Higueras, padre de la actriz y verdadero inspirador de su temprana vocación. A partir del año 1995, tras una enfermedad que le resta visión en ambos ojos, ella ingresa en la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, en donde además de llevar a cabo representaciones teatrales, incursiona como directora y conductora de programas en Canal 11, entre los que destacan El Desván, Contigo a Ciegas y El Color del Día. Combinando esta actividad con el desarrollo de numerosos proyectos en la compañía de teatro La Luciérnaga, actualmente interpreta varios personajes en la obra que lleva por nombre Diablos, Brujas y Granujas. Nos comparte su historia de vida y nos comenta sobre su experiencia profesional y personal al lado de su padre, el destacado actor y director teatral Modesto Higueras. No se pierda esta entrevista que tenemos para todos ustedes en el segmento de la mano con los expertos. Desde ahora, con ustedes, Esther Higueras. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Amigos de sabios, expertos y genios, ya estamos en el segmento de la mano con los expertos, hoy pues compartiendo con Esther Higueras, muy contento de establecer pues este contacto desde Madrid. Esther es parte del grupo de teatro La Luciérnaga. Hemos estado compartiendo pues hace ya unos días con el grupo. Y hoy vamos a conversar con Esther, parte de su historia, de su trayectoria, súper interesante porque Esther pues tiene una descendencia súper importante. Ella pues es hija de Modesto Higueras, un gran actor, director teatral que ha dejado un legado importantísimo dentro de las artes escénicas y ha estado en República Dominicana, ha sido parte de toda una influencia teatral en la República Dominicana. Y hoy pues tenemos a Esther, con quien hablaremos un poco de todo este recorrido de su vida y por supuesto integraremos un poco de la vida de su padre, de esa visita que tuvo ella a la República Dominicana en su infancia, y darle la buena tarde. Esther, bienvenida a Sabios, Expertos y Genios. Muchas gracias, buena tarde, un placer estar aquí en este programa que diriges con tanto acierto y que me has invitado y yo pueda contar unas cosas que ojalá tengan algún interés. Así es, muchísimo interés, la verdad que una trayectoria súper interesante, y quisiera pues un poco recomendarle a toda la gente que aquí justamente debajo en la descripción puede ver la entrevista que le hiciéramos al grupo de teatro La Luciérnaga hace ya unos días, donde nada más y nada menos Esther pues hace un papel importantísimo. Y quisiera inicialmente, Esther, que nos hablara de esta entrega que tiene Esther al mundo teatral, desde pequeña, influenciada por su padre. ¿Cómo inicia Esther en las artes escénicas y cómo logra pues destacarse como actriz en la actualidad? Bueno, pues la verdad es que no era nada difícil que yo pudiera
a entrar en el teatro porque para mí era algo muy habitual ir con mi padre a los ensayos desde muy pequeña. Entonces, para mí era un mundo mágico al que él me llevaba porque siempre me ha encantado leer. En esa etapa leía cuentos y yo estaba allí viendo un cuento de verdad, que donde había una persona que estaba disfrazada de reina, otro de rey o vaya usted a saber de qué, me agarraban, me tenían en sus brazos y yo estaba asombradísima de ver en pie un cuento, no solo de leerlo, sino de que unas personas me lo estaban contando. Y además, en algunos ensayos o en algunas representaciones yo también asistía y cuando se levantaba ese telón, me aparecía para los ojos míos de una niña un mundo mágico, maravilloso, que me empezó a entusiasmar. Entonces, para mí, como mi padre, pues empezó con Federico García Lorca, nada menos, y el hombre vivía del teatro, pues es fácil que yo estuviera impregnada de él, porque realmente lo llevaba, vamos a decir, que metido en la sangre ya. Claro. Entonces, eso fue, sí, así empecé. Mm. Y en el proceso de infancia, ¿asistía regularmente a actividades con su padre que la motivaban a lograr, pues, impulsar, ¿no? El talento y el deseo por las artes? Claro, cuando era pequeña, la verdad es que no era muy consciente. Para mí era un mundo mágico que se me abría allí. Luego ya de adolescente, de más mayor, pues sí asistí a ensayos con actores que él formó, dirigió, actores muy importantes aquí en España. Y entonces me interesaba muchísimo, sobre todo los ensayos, el proceso para llegar a poner en pie una obra. Y después, en algunas de las representaciones que él hacía, pues yo le pedí tímidamente, y yo podría estar, y entonces dijo, pues bueno, sí. Y pude integrarme en muchas obras, pues en algunas decía algún papel un poco más largo, en otras menos, pero pude pisar teatros importantes como el Teatro Español, haciendo una obra que se llamaba Hitler, y fue una experiencia maravillosa. El teatro, la verdad es que más que ya tenerlo en vena, era un veneno que se me empezó a meter y ya era difícil que pudiera vivir sin estar cerca de él. Además, el teatro, a mí me ha gustado mucho siempre, siempre leer, leer historias, contar historias. Bueno, pues el teatro de repente se me descubría como que era una historia que no la leía, sino que yo podía estar haciendo esa historia, siendo un personaje de esa historia, y eso era fantástico. Sí, eso era maravilloso. ¿Fue Esther una niña feliz? Claro que era una niña feliz. Podía vivir la vida cada día aprendiendo una cosa, sorprendiéndome de todo, maravillándome de cualquier cosa y además concentrándome solo en lo que me estaba pasando, en que si, oye, mira, hoy pasa esto, me concentraba solo en eso. Y es muy importante que esa niña que era yo, imaginativa, que le gustaba leer, que fue feliz, sí, por del espíritu de querer seguir siendo, sorprendiéndome con la vida. Sí, tengo ese niño todavía ahí metido y procuro que sea lo más feliz posible. Sí. ¿Recuerda cuándo encarnó su primer personaje? ¿Cuál fue? Mi primer personaje fue un personaje que la verdad
no lo entendía muy bien por la edad. Se llamaba el personaje La Virtud. Yo no sabía bien lo que era la virtud, pero, pero yo encarné ese personaje en esa obra que se llamaba La Madrina del Cielo. Y, y- y creo que es tan importante ahora, bueno, ahora y siempre, saber lo que estás encarnando, entender al personaje, saber lo que es la virtud, pues, pues que en ese momento no lo sabía, pues ahora me sirve para pensar que cualquier cosa que haga, eh, tengo que comprenderla, porque si yo no comprendo lo que estoy diciendo, ¿cómo va a comprenderlo o a entenderlo el que me está escuchando? Claro, ¿Sabes? Sí, eso es así, porque hay una cosa muy importante que, bueno, que me decían mis padres, no la entendía y ahora la entiendo y me ha servido mucho el teatro para eso. Y esa cosa era en el lugar del otro. Entonces, ponerse en el lugar del otro. Yo a ciertas edades eso pues no lo entiendes, pero lo tengo ahí metido y ponerse en el lugar del otro me ha servido mucho para, para encarnar mis personajes en el teatro, porque obviamente todos los personajes que yo he hecho no tienen nada que ver conmigo, no me gustaban o estaban más distanciados, sí o no, pero yo tenía que impregnarme de lo que esa señora quería en ese momento y tenía que comprenderla. Y el tener, comprenderla, defenderla y creerme que lo que estaba haciendo era de verdad, me ponía en el lugar de esa persona. ¿Y qué te hace eso? Ser tolerante, entender más a los demás. En realidad te hace ser mejor persona. El teatro. Sí. Esther se formó en teatro fuera del entorno de su padre. Realmente todo esto fue un proceso de aprendizaje directamente de la formación por las actividades ya en la que se involucraba por su padre, o luego tuvo alguna formación específica en teatro. Mi primer maestro fue mi padre. Eso es así. Después asistí a muchos cursos de formación, a muchos talleres, pero realmente en ese sentido yo me siento muy libre. Yo no obedezco a ningún sistema, ni Stanislavski, ni Grotowski. Lo que hago es de todos ellos libar como una abeja. Chupo un poquito de aquí, un poquito del otro, un poquito del otro y me lo aplico. Pero soy más bien una actriz de intuición, recopilando todo, porque siempre estoy aprendiendo. En este oficio siempre se está aprendiendo cada día. El día que uno crea que sabe algo, se acabó. Se acabó. Así Sí, es, así sí. es. Fue creciendo, fue ya pues tomando un carácter de adolescente, adulta, y decide formarse en un área que para el momento pues era interesante para usted porque estudia turismo. Sí, la verdad es que tenía que tener un, un título porque, a ver, cuantas más puertas tengas abiertas para la vida es mucho mejor. Y me atrajo mucho lo del turismo porque al gustarme leer, yo quería viajar, conocer otros sitios y entonces empezaba esa carrera en España y yo dije, pues voy a hacer esta carrera técnica de turismo,
porque así puedo viajar por todas partes, aprender idiomas, que eso, bueno, me estuve viviendo en París un tiempo con este motivo para aprender francés. eh, y luego, claro, tenía que irme a Inglaterra, a Londres, para aprender inglés, pero en ese impasse vino, muy jovencita, vino el amor. Entonces aparqué eh, el irme a Inglaterra y aparqué el trabajar en mis viajes soñados, porque me casé y entonces hice otro teatro durante bastantes años, otro teatro, que es el de la familia, el de cuidar a los 3 hijos maravillosos que tuve, de los cuales estoy muy orgullosa de haber hecho eso, porque era incompatible totalmente el hacer teatro con el crear una familia. Mi marido viajaba, él sí viajaba, y tener a mis 3 hijos, y entonces pues estoy orgullosa de haber hecho ese impasse, haberlo aparcado, y cuando ellos crecieron y empecé a tener unos problemas muy serios con la vista, Es retomé. importante, es importante este punto, Esther, porque después de tener ya toda una historia familiar, una vida, entonces llega un punto muy crucial en su vida, que es donde identifica que tiene una condición visual, hay una enfermedad que pues empieza a generar elementos u obstáculos, ¿no? Para su desenvolvimiento. ¿Cómo inició esto y cómo fue el proceso de asumirlo? Bueno, antes de asumir esto, que lleva su tiempo y yo no lo quería asumir, ¿eh? Porque yo tenía muy claro que tenía que trabajar, eso sí, porque era mi libertad económica, mi libertad, muchas cosas. Yo había estudiado para trabajar. Entonces hice unas oposiciones y las aprobé, unas oposiciones a funcionaria del Ministerio de Hacienda, que era el último ministerio que yo pensaba en el que podía trabajar, porque la verdad no lo veía compatible con mis aficiones y con lo que me gustaba. Estuve trabajando ahí bastante tiempo, pero sin querer asumir que la verdad las rentas, los números, me bailaban, no los veía, era terrible cuando no quieres asumir lo que te está pasando. Hasta que, claro, vieron que yo no podía hacer el trabajo al que me encomendaban. Entonces, ahí empezaron las dificultades. Eso fue después Tuvieron, de tener ya varios años en el oficio, ¿no? sí, sí, varios años. Entonces, un día pues me caí en mitad de la carretera, un coche casi me atropella, tuvieron que ayudarme, sacarme, fue horrible. Y cuando me levantaron, se me había desprendido la retina, no veía. De la caída. Sí, de la caída, sí, fue de la caída, pero claro, aún tengo que dar gracias porque me podía haber atropellado el coche y entonces, adiós, se acabó. Claro. Pero de esa caída, entonces me quedé sin vista. Me llevaron a un hospital, a urgencias, y allí decidieron que era muy urgente una operación, que me hicieron la primera que se hacía con un gas que inocularon. La primera que se hacía era un gas que me inocularon en los ojos, que estuve viviendo 15 días boca abajo y afortunadamente la retina se pegó. Pero claro, mi visión ya me retiró del trabajo ese que tenía en Hacienda. Entonces me dieron una invalidez. Pasé un momento muy malo, porque esto no se asume de repente así.
pero ¿qué podía hacer? Yo quería hacer algo que... Entonces apareció la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Alguien me dijo, creo que fue mi hermana, que me dijo, vete allí. Y yo dije, pero ¿por qué voy a ir allí? Vete allí. Efectivamente, averigüé dónde estaba y me llevó un chico al que yo seguí, que llevaba un palo andando por la calle, y yo dije, este va donde yo quiero ir. Me se... Le seguí, menos mal que no se dio cuenta porque era muy extraño una mujer siguiendo a un hombre tanto tiempo. Y entonces me llevó al sitio, resulta que siguió andando y llegó a un teatro que tenían allí. Subí al escenario y yo me quedé como diciendo, ¿esto qué está pasando? ¿Qué es? ¿Esto es magia? Había una directora, Mónica, argentina, que se dirigió a mí y me dijo, ¿y tú? Digo, yo vengo a ver qué hacéis y a ver si me admitís. Me senté y cuando vi a esas personas en el escenario, que dije, Dios mío, pero yo qué tengo que ver si este señor es ciego, el otro... Pero de repente se me olvidó y empecé a escuchar la obra y a decir, pero qué maravilla, ¿qué es esto? Muy interesada en lo que estoy oyendo. Yo quiero meterme aquí. Aquí me van a ayudar. Puedo seguir haciendo lo que había dejado. Mi afición, mi pasión, mi sueño, mi amor, el teatro. Y así fue, que me metí en la Luciérnaga, en la compañía en la que llevo ya 25 años y en la que me siento muy feliz de poder seguir haciendo el teatro, que es la pasión de mi vida. Excelente, qué bonito. Usted, aparte de entrar a la Luciérnaga a raíz pues, interesarse por conocer la ONCE, pues también tuvo una experiencia muy bonita dentro de lo que es la producción, dirección a nivel radial. Durante un tiempo, pues estuvo conduciendo y dirigiendo programas de radio. ¿Nos cuenta un poquito de esta experiencia? Esta experiencia fue, pues mira, eh, algo que me hizo ser muy, pero muy, muy, muy feliz, feliz, hasta estar obsesionada con ella. La radio para mí es un mundo mágico, un mundo donde trabaja más que nada la imaginación y eso es algo que a mí me encanta. Me encanta hacer trabajar la imaginación y la radio era un mundo pues paralelo al teatro que me encantaba. Y entonces se convocaron unas becas en la ONCE donde había que tener una carrera por lo menos de grado medio. Para eso me sirvió hacer turismo. Entonces yo dije, ¿cómo me gustaría poder acceder a esto? Y fueron mis hijos que me ayudaron y me dijeron, mamá, estás tardando ya en ir a presentarte. Me presenté a las pruebas y como pensaba que no me iban a coger, pues estaba desinhibida, decía lo que quería. Hablé con mi maestro, que fue Andrés Madrid, en Onda Cero. Este hombre quedó encantado conmigo y de todos los que nos presentamos, pues yo creo que éramos muchísimos. Yo era la más mayor, pero me cogieron y me cogieron a 3. Y entonces ese sueño de la radio lo pude cumplir pisando Onda Cero. El primer día que yo pisé Onda Cero me metieron en un departamento que se llamaba Creativos, donde se hacen las cuñas publicitarias. Tú ya sabes de lo que estoy Claro. hablando. Sí. Y entonces mi maestro, Andrés Madrid, me ayudó muchísimo. Pude pisar ese mundo de la radio, hacer radio. Y debajo de donde yo trabajaba estaba un programa de radio que hacía la ONCE, que dirigía un gran amigo mío ahora, José Miguel Vila, que me ofreció hacer un programa de radio. Y yo dije, pero
un programa de radio, yo nunca he hecho un programa de radio, pues yo quiero que lo hagas. Entonces empecé a darle vueltas como haría yo programa de radio. Tuve una maravillosa colaboradora, desgraciadamente ha fallecido, que era periodista, una chica joven, que le dije, mira, yo quiero hacer un programa de radio que sea de entretenimiento, que ayude a las personas que no ven, que hablemos de historias maravillosas. En fin, le conté el proyecto y me dijo ella, estupendo, muy bien. Y ella, que veía fenomenal, periodista, me ayudó muchísimo. Y otra persona que me ayudó muchísimo fue un productor maravilloso, Fernando Laguía, me ayuda también porque en todo me empujaban. Y otro periodista dijo, yo quiero un fantasma, dije. Y me dijo, ¿puedo ser yo? Y dije, pero ¿cómo tú? Pero de verdad sí, yo voy a ser un fantasma. Y dije, bueno, tú puedes ser el duque de Pastrana y te cuelas por debajo y haces una crítica fantástica, horrible de todo lo que está pasando. Sí, yo lo voy a hacer. Entonces empecé de aquí y de allá y fui tan feliz. Hice 3 programas en 8 años que estuve en esa radio y la verdad es que la radio se cerró porque ya iban a otros proyectos y ahí fue cuando yo me fui. Conocí a muchísima gente estupenda, maravillosa, con la que sigo teniendo contacto, Natalia, José Miguel, bueno, tantos y tantos. Fui muy feliz en la radio. Creo que es de las cosas que más feliz me ha hecho en esta vida. Porque yo escribía el guión, claro, tenía el resto visual, veía más, y entonces estaba siempre en la calle, atenta a lo que pasaba. Cualquier historia, todo me servía para la radio, cualquier voz. Fui muy feliz. Qué bonito, pues, esta gran experiencia que durante esos años pudo tener dentro de la radio, la producción y, por supuesto, conducir, ¿no? Durante este tiempo. Es que hacía obras de teatros también, ahí pequeñitas, obras de teatro, que era lo que a mí más me gustaba, pues Hacías radioteatro. las hacía. Sí, hice varias obras de radioteatro y era muy feliz, disfruté mucho. Qué bien, qué bien. Es decir, que ya esto de alguna manera, pues de lo que hoy día beneficia muchísimo a las personas con discapacidad, que es un poco, pues, entrar a ese mundo mágico de la descripción a través de la radio, pues ya usted lo venía haciendo y generando muchísimo interés por toda la audiencia. Sí, sí, la verdad es que la radio siempre ha estado en mi vida, siempre la he escuchado y curiosamente una vez, porque mi padre fue director también del cuadro artístico de Radio Nacional, pues resulta que una de las veces le dije, por favor, yo quiero hacer una prueba. Y dijo, anda, ya estaba harto, tú estás siempre con lo... Bueno, vete y mañana. Entonces fui a hacer una prueba y, y curiosamente me dijeron, pues mira, tú no, si acaso si necesitamos una niña, yo iba con una poesía de Miguel Hernández, desgarrada, fuerte y tal, y me dijeron, pues mira, sí, te tendremos en cuenta si necesitamos que hagas una niña, no sé qué, y me quedé destrozada. Sí, esa experiencia fue horrible. Y luego, mira, la ONCE me dio la oportunidad de hacerla. Pudo hacer sus sueños realidad. Eso es, el sueño realidad es maravilloso poderlo hacer, sí. Qué bien. Sí. Cuando usted hace radio, pues a la par también está en La Luciérnaga y va Sí, desarrollando distintas obras de teatro. Esta sí. experiencia donde ya usted pudo hacer realidad
otro sueño, que era estar en las tablas, que era estar pues disfrutando del escenario y del público. ¿Cómo fue esta primera experiencia a la hora de pisar por primera vez después de tantos años, ya como actriz, un escenario? Ay, la experiencia es, a ver, transmitir algunas cosas que uno siente es difícil. Bueno, no, no debería decir eso, porque cuando alguien viene del público, te agarra de la mano y te dice, me has emocionado, te quieres morir, dices, ¿cómo es posible que yo haciendo este papel en el que estaba muerta de miedo, porque siempre estoy de miedo, experiencia, es como, y esa que era la primera vez, muerta de miedo, pisando el escenario, alguien venga y te diga eso, dices, no, yo tengo que estar aquí, esto es magia, es como algo que tú estás sintiendo, que estás dando vida, pues en esta ocasión era una obra muy buena que se llama La ópera de los tres peniques y yo hacía el personaje de Jenny, la de los tugurios. Es un personaje muy, muy agradecido, precioso. Entonces yo estaba muerta de miedo, Dios mío, tendré memoria, estaré haciéndolo bien, pero el escenario tiene una cosa, que tú lo pisas y es como el que pisa una alfombra mágica, se acabó. De repente todo es otra cosa, es una maravilla. Es como si te está doliendo la cabeza, ya no te duele. Si hay 500, 400, 100, 2 personas, eso ya no te preocupa. Estás en la historia que quieres contar y entonces te metías en esa historia, eras esa mujer que en este caso era una prostituta, te metías en esa piel, eras esa señora y eso es impagable, es maravilloso porque es lo que te decía antes, que, que te pones en la piel del personaje que tienes que hacer y entonces pues lo eres. Y es como que tu vida, que luego es otra cosa, porque terminas eso, yo no me llevo el personaje a casa nunca, y estás en otras cosas, que si esto, que si lo otro, pero ese momento de que te dan la oportunidad de poder hacer ese personaje, eso es maravilloso. ¿Y cómo fue? Es que no te lo puedo explicar. Fue algo que dices, es imparable, quiero más, quiero seguir. Esto me da vida, y es verdad, me ha ayudado tanto en la vida el teatro que solo puedo estar agradecida a seguir Súper, haciéndolo. súper interesante. La verdad que una historia con muchísimo que contar. Estamos conversando con Esther Higueras y quisiera hacer una breve pausa donde vamos luego de la pausa a seguir contando experiencias súper interesantes de Esther Higueras. Estuvo en la República Dominicana siendo niña con su padre. Vivió una experiencia súper interesante y quiero que contemos parte de esa experiencia, que nos comente cómo fue su vida al descubrir que estaba del otro lado del mundo, pero al descubrirlo después de adulta, cuando recuerda esas experiencias tan hermosas en República Dominicana, donde su padre logró cosas muy, muy interesantes que vamos a recordar y a conocer después de la pausa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Sabios, Expertos y Genios Revista en Facebook, SEG Revista en Instagram, SEG Revista en Twitter, también nuestro canal de YouTube, es importante que se pueda suscribir, SEG Revista TV. No se muevan un solo instante, que después de la pausa vamos a continuar con esta gran historia de Esther Higueras.
Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.